El tema que vamos a abordar hoy se llama triángulo rectángulo. Como bien sabemos, el triángulo rectángulo es una clasificación especial de los tipos de triángulos que hay. Se llama así porque según la definición es un triángulo que posee un ángulo recto. Cuando nos referimos a que tiene un ángulo recto, estamos haciendo alusión a que tiene un ángulo cuya medida es 90 grados. ¿Cómo podemos reconocer nosotros un triángulo rectángulo? Cuando encontremos un triángulo rectángulo, vamos a poder detectar que es recto, tiene un ángulo recto porque tiene este cuadrado dentro de él, un cuadrado pequeño, que eso nos indica que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo está compuesto por tres lados, cuyo lado más largo se llama hipotenusa. ¿Y cómo identificar la hipotenusa en un triángulo rectángulo? Siempre la hipotenusa va a estar al frente del ángulo recto. Los lados sobrantes se llaman catetos. Veamos estos dos triángulos que tenemos aquí. Aquí tenemos ubicado el ángulo recto, entonces justo al frente estaría nuestra hipotenusa y los otros dos lados son los catetos. Observemos este otro triángulo y podemos determinar que ese es el ángulo recto. Entonces, frente a él estaría ubicado la hipotenusa. Y los lados restantes serían los catetos. Un triángulo rectángulo también cumple la propiedad de que podemos aplicar el teorema de Pitágoras, el cual vamos a ver más adelante. A un triángulo rectángulo nosotros le podemos calcular las funciones trigonométricas, que son 6. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Cada una de ellas tiene su propia definición. La función seno, esto se llama seno de teta, porque se calculan a los ángulos. Entonces los ángulos se nombran con letras griegas. En este caso estamos utilizando teta. La función seno se define como lado opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es el lado opuesto? El lado opuesto va a ser aquel que esté opuesto al ángulo que estamos calculando. Vamos a ver en esos triángulos que tenemos aquí. Tenemos dos triángulos rectángulos. Voy a ubicar el ángulo teta. En este caso está ubicado en este extremo. Voy a ubicar los tres lados del triángulo. Entonces, sabemos que justo al frente del ángulo recto está la hipotenusa. Entonces, colocamos aquí hipotenusa. Para ubicar el lado opuesto y el lado adyacente, nos vamos a fijar en este ángulo, que es el ángulo teta. El lado opuesto va a ser siempre el que esté al frente del ángulo. Entonces nosotros podemos ver que al frente está este lado de aquí. Entonces este se le llamaría lado opuesto o cateto opuesto. Y lado adyacente o cateto adyacente es el que está justo a la par del ángulo. Entonces este sería el cateto adyacente o lado adyacente. Ahora bien, miremos este triángulo cuyo ángulo teta está en otra ubicación. El ángulo teta está ubicado aquí. Tenemos el ángulo recto aquí, entonces sabemos que frente al ángulo recto está la hipotenusa. Entonces colocamos la hipotenusa y ahora pasamos a ubicar el lado opuesto y el lado adyacente. El opuesto siempre está al frente del ángulo que estamos trabajando, en este caso el ángulo teta. Entonces si yo voy hacia el frente, voy a caer a este lado. Entonces a eso se le llamaría cateto opuesto. Y el que está justo a la par se llamaría cateto adyacente. Entonces si ven, el lado opuesto o cateto opuesto y lado adyacente o cateto adyacente van a variar según donde esté ubicado mi ángulo teta. La hipotenusa siempre va a ser la que está al frente del ángulo recto.
pero el opuesto y el adyacente pueden cambiar de posición según la ubicación del ángulo θ. Después que aclaramos esto, pasamos nuevamente a nuestras funciones, a las que les mencionaba que la función seno se define como lado opuesto sobre hipotenusa. La función coseno, lado adyacente sobre hipotenusa. La función tangente, lado opuesto sobre adyacente. La función cosecante, hipotenusa sobre lado opuesto. La función secante, hipotenusa sobre lado adyacente. Y la función cotangente, lado adyacente sobre lado opuesto. Si observamos, la función seno tiene similitud con la función cosecante. ¿Por qué? Porque si vemos, la función seno es lado opuesto sobre hipotenusa y la función cosecante es hipotenusa sobre lado opuesto. Entonces se dice que cosecante es el inverso multiplicativo de seno. ¿Por qué? Porque aquí tenemos opuesto sobre hipotenusa y aquí tenemos hipotenusa sobre opuesto, es decir, solo intercambian. Luego, si observamos, la función coseno está relacionada con la función secante. ¿Por qué? Porque la función coseno es adyacente sobre hipotenusa y la función secante es hipotenusa sobre adyacente. También es el inverso multiplicativo. Y la función tangente también está relacionada con la función cotangente. ¿Por qué? Porque tenemos lado opuesto sobre adyacente y cotangente sería lado adyacente sobre lado opuesto. Ahora aquí tenemos unos ejemplos de cómo aplicar las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Tenemos dos ejemplos. Dice, calcule las funciones trigonométricas de los siguientes triángulos rectángulos. El número 1. Tenemos un triángulo aquí y los lados A, B y C, o sea, están utilizando letras. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que conocer para poder calcular las funciones trigonométricas? Tenemos que conocer dónde está ubicada la hipotenusa, dónde está ubicado el lado opuesto y dónde está ubicado el lado adyacente. Como ya les he mencionado anteriormente, la hipotenusa siempre está al frente del ángulo recto, es decir, aquí en este caso, la letra C sería nuestra hipotenusa. Luego, nuestro ángulo θ está aquí. El que está al frente del ángulo θ es el lado opuesto. En este caso, la A sería el lado opuesto. Y el que está a la par del ángulo θ sería nuestro lado adyacente. Después de que ubicamos los tres lados, entonces ahora podemos calcular las funciones trigonométricas. Ok, vamos a proceder a calcular la función seno y se representa como sen. En la calculadora lo vamos a encontrar como sin, pero ¿qué significa seno? Seno de θ. Y según nuestra definición, seno de θ es lado opuesto sobre hipotenusa. Entonces nos vamos al triángulo y buscamos cuál es el lado opuesto. En este caso nos dice que es la A sobre hipotenusa, que es la letra C. Entonces lado opuesto, la función seno en este caso sería A sobre C. Luego tenemos la función coseno y la vamos a representar como cos, que significa coseno, y es lado adyacente sobre hipotenusa. Nuestro lado adyacente en este caso es la letra B y la hipotenusa es la letra C. Procedemos con la función tangente, que abreviadamente se escribe como tan θ. Que la función tangente es lado opuesto sobre lado adyacente. Lado opuesto en este caso es A y lado adyacente es B. Entonces nos va a quedar A sobre B. Ahora procedemos a hacer las otras tres. Cosecante se representa como CSC, que significa cosecante. Y si recordamos lo que ya les había dicho, seno está relacionado con cosecante. Entonces, si seno es A sobre C, cosecante va a ser C sobre A.
Pasamos ahora a secante. Pasamos al ejemplo número 2 y esta vez tenemos nuestro triángulo pero con números, con medidas en centímetros. Entonces nos dice que este lado mide 5, 3 y 4 centímetros. Pero como ya les he mencionado, lo primero que vamos a hacer es ubicar dónde está la hipotenusa, dónde está el lado opuesto y dónde está el lado adyacente. Entonces procedemos y vemos que aquí está ubicado nuestro ángulo recto. Siempre enfrente del ángulo recto está la hipotenusa. Entonces aquí tenemos la hipotenusa. Ubicamos nuestro ángulo teta y enfrente del ángulo teta, miren, vamos para el frente. Esto sería nuestro lado opuesto. Entonces aquí está nuestro lado opuesto y este que sobra sería nuestro lado adyacente. Pasamos a calcular las funciones trigonométricas. Vamos con la función seno. Seno es lado opuesto sobre hipotenusa. Lado opuesto en este caso es 3 centímetros y la hipotenusa 5 centímetros. Entonces sería 3 sobre 5. Pasamos con la función coseno, que es lado adyacente sobre hipotenusa. Lado adyacente es 4 centímetros, la hipotenusa es 5. Entonces sería 4 sobre 5. La función tangente, que es lado opuesto sobre lado adyacente. 3 centímetros sobre 4 centímetros. 3 cuartos. Y ahora hacemos las otras 3 restantes. Primero, cosecante, que les vuelvo a mencionar, está relacionado con la función seno. Entonces solo invertimos el resultado de seno, que sería 5 sobre 3. Secante, que está relacionada con la función coseno y sería 5 sobre 4. Por último, la función cotangente está relacionada con la función tangente, que sería 4 sobre 3. Y así hemos calculado las funciones trigonométricas para estos triángulos rectángulos.